Hola, estamos en el Congreso Europeo de Cardiología en Barcelona y vamos a hablar de las nuevas guías de miocardiopatía hipertrófica que han sido presentadas durante este congreso. María Jesús, te quería preguntar qué te parecen estas guías y cuáles son las mayores novedades que tú crees que aportan. Lo que sí que me ha llamado mucho la atención es la claridad con que se han expuesto todos los temas, porque han sido muy sistemáticos, casi yo haría una plantilla para las próximas guías de cualquier otro tema, ¿no? Pero independientemente de eso, las novedades más importantes, una ha sido este nuevo score de riesgo de muerte súbita, en el que se combinan, bueno, pues la edad del paciente, el tamaño de aurícula izquierda, el grosor de la pared, la cantidad de estenosis en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, la muerte súbita, la muerte súbita en familiares sí. y el síncope en la persona. Sí, bien explicado, y las TVs no sostenidas, y también, la presencia de TV no exacto. sostenidas. Todos esos factores juntos pues han hecho con esto un score en el que se ve la posibilidad o la probabilidad de muerte súbita en los próximos 5 años. Y con eso lo han dividido en leve, moderada o altamente posible, y con eso, o si es por menos del 4% leve, entre 4 y 6 moderada y más del 6. Grave. Este score me gusta de que este score esté al alcance de todo el mundo, que con un link puedas llegar directamente y puedas porque va a estar en la página, en las guías creo que va a estar, sé que va a estar en las guías un link, incluso van a hacer una aplicación para los smartphones. En la práctica diaria vas a poder introducirlo en la consulta y vas a poder obtener esa conversación, porque claro, un riesgo elevado de más de un 6%, a lo mejor en un paciente muy joven tiene mucha trascendencia, sí, pero en un paciente mayor de 80 años, pues eso no tiene ninguna implicación, porque podría morirse de cualquier otra cosa en ese tiempo, ¿no? Eso es así. ¿Y qué otra novedad te ha parecido relevante? La otra cosa que me ha gustado como cardiólogo clínico, que me ha llamado la atención y que me ha parecido muy útil, es la valoración que se hace de la historia clínica y la historia familiar también, ¿no? Ya han hecho la definición muy clara y después la etiología que se sabía que podría formas ser... pistas para buscar la etiología de la enfermedad, ¿verdad? Exacto. Yo me ha parecido súper interesante. Y la valoración de los métodos que tenemos no invasivos para llegar a afinar más y dar el perfil perfectamente definido de quién tiene una miocardiopatía hipertrófica y quién no la tiene, ¿no? Yo creo que eso es estoy de acuerdo contigo, porque esa es una forma de trabajar que en las unidades de cardiopatías familiares quizás teníamos, pero estos pacientes son muy frecuentes, entonces esto es muy importante que llegue a cualquier cardiólogo que atiende pacientes con miocardiopatía hipertrófica, porque claro, al ser esto unos hallazgos a lo mejor de subenfermedades dentro de la miocardiopatía hipertrófica que no son tan frecuentes, pues si no haces ese abordaje sistemático es difícil que puedas llegar al diagnóstico etiológico concreto. Sí, sobre todo cuando las personas ya son un poco mayores, porque van aumentando las comorbilidades y entonces a veces puede haber confusión. Exacto. De qué es qué, ¿no? Sí. O sea que me parece muy bien. ¿Y a ti qué te ha parecido también relevante? Pues yo en la línea que tú comentas del abordaje etiológico creo que estas guías por primera vez centran el tema de la genética de una manera, dan varias pistas en cuanto a fenotipos característicos, pues amiloidosis, enfermedades de depósito, el Fabry, para intentar guiar el estudio genético, pero también hacen una recomendación muy clara de que los pacientes con miocardiopatía hipertrófica deben hacerse estudios genéticos, pero no por ellos, sino para poder tener utilidad para sus familiares, es decir, para poder saber si los familiares están en riesgo de desarrollar la enfermedad o no. Ese mensaje claro y contundente creo que era necesario, porque esto es una enfermedad que hoy en día se pueden hacer esos estudios genéticos. También me ha parecido muy relevante en la guía, y creo que es una manera muy buena de guiar al cardiólogo en su día a día, el abordaje sistemático y de una manera estructurada de la aproximación al manejo de la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Muy interesante. Y bueno, pues qué pasos seguir, en qué pruebas hacer cuando tienes un paciente sintomático, para saber un poco qué haces
y qué alternativas terapéuticas le ofreces. O sea que yo creo que eso también ha sido muy destacable. Yo creo que sí, todas estas las recomendaciones han sido claras dentro de las posibilidades que se pueden hacer, pero el estudio de estas guías ha sido exhaustivo y me parece realmente muy interesante todo ello. Y a partir de ahora, ¿qué nos planteamos, no? Exacto, y a partir de ahora, ¿qué nos planteamos? ¿Qué más cosas hemos de hacer o qué lagunas nos han quedado? Yo creo que diría 3 cosas que van a ser importantes en los próximos años y que creo que es un campo en el que habrá más investigación. Uno, debemos de intentar subdividir o clasificar el riesgo trombótico de estos pacientes. ¿Qué pacientes se anticoagulan? Sí. ¿Quiénes tienen riesgo de desarrollar fibrilación auricular en los próximos años y a lo mejor es preferible anticoagularles de forma profiláctica? Yo creo que ahí va a haber mucha investigación en ese campo. Y también me parece que habrá resultados interesantes y proyectos en cuanto a manejo de gente que es portadora de la mutación y todavía no ha desarrollado la enfermedad. Creo que ahí aprenderemos. A lo mejor hay terapias que permitan evitar el desarrollo de la enfermedad o incluso, bueno, pues no sabemos o hay controversia en cuanto a si los portadores sin desarrollo de la enfermedad, pues por ejemplo pueden hacer actividad deportiva de forma intensa o no, dado que no tienen la enfermedad todavía desarrollada. Entonces yo creo que son 2 áreas de incertidumbre que la misma línea, la guía lo señala y que bueno, tendremos que aprender mucho en ese aspecto en los próximos años. Entra dentro de esto la posibilidad de muerte súbita, que es lo que siempre asusta, ¿no? Pero también es cierto que a lo mejor sin tener una superobstrucción del tracto de salida, a veces puede haber una muerte súbita por otras causas, ¿no? Sí. Y también es interesante aquel otro aspecto que comentaban de cuándo hacer o no una prueba de esfuerzo o un eco de estrés en este tipo de pacientes, ¿no? Sí. Creo que todo esto está muy bien. Esto es lo que decíamos, de que han dejado muy claro un paciente sintomático que en reposo no tiene obstrucción, pues siempre hay 1/3 de los pacientes que desarrollan luego obstrucción con el ejercicio y se debe buscar de forma activa. Sí. Bueno, pues yo creo que hemos aprendido mucho, ¿verdad? Aprendido mucho de estas guías y sí, muy interesante, la verdad es que sí. Animamos a todo el mundo a leerlas en la página web de la Sociedad Europea de Cardiología y próximamente habrá una revisión de ellas por cardiólogos españoles que se publicará en la Revista Española de Cardiología y que adaptará este documento pues a nuestro medio. Muchas gracias, ha sido un placer hablar de las guías contigo. Igualmente, Pablo.